amantes de la sabiduría, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio, el Jardín de la Filosofía. Hoy vamos a culminar esta serie de videos sobre la filosofía antigua de la India. Hemos visto en las dos primeras entregas a los Vedas y a las Upanishads, y hoy culminamos con la filosofía Sankhya, que es el sistema filosófico que se considera el más antiguo del mundo, o al menos uno de los más antiguos. Todo lo que aparecía en forma fragmentaria o desordenada en los Vedas y en las Upanishads con respecto a la filosofía propiamente dicha, va a aparecer aquí en forma ordenada, va a aparecer una epistemología, o sea, una reflexión sobre los principios y los métodos del conocimiento. Y también, por supuesto, al hablar de sistema, todos los diferentes aspectos de esta filosofía van a estar articulados en un armazón completamente lógico. Así que no los distraigo más, vamos al video. Y antes que nada, una breve y sencilla introducción histórica acerca de esta escuela. Los primeros textos del periodo védico contienen referencias a algunos elementos de la filosofía Sankhya, al menos algunas palabras o conceptos de la filosofía Sankhya. Sin embargo, las ideas del Sankhya propiamente dicho no se habían conformado en esa época tan temprana como una filosofía sistemática o distintiva. Luego, con las primeras Upanishads, estamos hablando entre el siglo VIII y III antes de la Era Común, esos elementos se empiezan a volver más y más evidentes en una época donde la espiritualidad de tipo ascético se había difundido bastante. Recordemos además que la transmisión del conocimiento en esa época era oral y secreta, de maestro a discípulo. Textos posteriores se refieren a Kapila o Kapila como el asceta y el fundador de la escuela Sankhya, y se ubica su existencia hacia el siglo V o VI antes de la Era Común. Por eso es que se dice que es el primer sistema filosófico del mundo. También se menciona en otros textos a Panchashika como el erudito que la sistematizó y difundió. Sin embargo, el texto que disponemos en la actualidad, que es el más antiguo de la escuela Sankhya, es del siglo IV o V de nuestra era y fue realizado por Ishvara Krishna. Luego veremos algunos pequeños fragmentos de esta obra. Lo cierto es que desde estos oscuros comienzos, el Sankhya va a ser muy influyente en el panorama de la filosofía de la India, y es necesario conocerlo para comprender mejor justamente este panorama. Sin ir muy lejos, la filosofía del yoga clásico toma en gran medida la visión de la escuela Sankhya. El término sánscrito Sankhya tiene dos etimologías posibles y complementarias. El prefijo san significa completo y la raíz verbal kya, conocer. Por lo tanto, significa conocimiento completo o conocimiento supremo, sabiduría. La otra versión, como sustantivo, Sankhya significa número y denota la característica evidente de esta filosofía, que es la enumeración ordenada de los principios o categorías de la realidad, de todo lo existente. La filosofía Sankhya se define como dualista, ya que concibe a dos principios opuestos, el espíritu
al que llama Purusha, y la materia, a la cual llama Prakriti. Purusha es el yo trascendental o conciencia pura. Es absoluto, independiente, libre, imperceptible, incognoscible, por encima del intelecto, de cualquier experiencia de la mente o de los sentidos, más allá de cualquier palabra o explicación. Se mantiene eternamente como la conciencia sin atributos. Purusha es increado y tampoco crea. El Samkhya plantea la pluralidad de Purushas, y esto es aparentemente una contradicción si lo examinamos racionalmente, ya que un ser absoluto no deja lugar para ninguna otra cosa, para ningún otro ser. Vimos en el video anterior que en las Upanishads aparece la idea de la identidad del Atman, o sea, el espíritu individual, con Brahman, o sea, lo absoluto, impersonal. Una filosofía posterior, el Vedanta Advaita, o Vedanta no dualista, o monista, dirá que la conciencia individual, esta que experimentamos, que no es algo que esté por ahí metida en lo profundo, sino que es nuestra propia conciencia de ser, esta vida, este ser dentro nuestro, dice que esta conciencia individual, o sea, los que nos da la sensación de que estamos separados de otras existencias individuales, es impermanente e ilusoria, dice el Vedanta Advaita, que solo existe Brahman, que por ignorancia tenemos este conocimiento de la separación de un Atman de otro. Pero no nos adelantemos, eso lo vamos a ver en alguna serie de videos en un futuro cercano o lejano. No prometo nada. Entonces, este interrogante de si hay un Purusha o una infinidad de Purushas no es algo, por supuesto, que se pueda resolver racionalmente. Lo cierto es que el Samkhya, observando la multiplicidad de seres vivos y la variedad, además de las inclinaciones que confieren identidad a los individuos, deduce que hay una infinidad de Purushas, una multiplicidad, y que estos no surgieron de una conciencia original y absoluta, o sea, que no emanaron de un principio superior. Resulta más clara, o al menos accesible, la diversidad de Prakriti, la materia. La experiencia cotidiana da cuenta de esta multiplicidad. Vemos una diversidad de formas, de colores, de sensaciones. Entonces, Prakriti, el Samkhya la entiende como la primera causa del universo material manifiesto, o sea, de todo esto. La causa de todo lo que existe, excepto, por supuesto, del Purusha. Con Prakriti se explica todo lo que es físico, tanto lo que es energía y también lo que es mente. Es el primer principio o tattva, en sánscrito, del universo. Es siempre cambiante e inconsciente y está compuesta por tres características esenciales o modalidades de la materia, a las cuales se les denomina gunas. Estas son sattva, que es la guna del equilibrio, la cualidad de la luz, la ligereza, el conocimiento, la delicadeza, la paz, la alegría, la armonía. Después viene Rajas, que es la guna que encarna la energía, el dinamismo, la excitación, la pasión. Y finalmente Tamas, que es la inercia, la solidez, la pesadez, la obstrucción y también la estabilidad. O sea que no es todo negativo necesariamente. Simplemente las gunas son modos naturales
de la manifestación que están más allá de lo negativo, lo positivo, del bien y el mal. Todos los eventos físicos entonces se consideran manifestaciones de la evolución de Prakriti o naturaleza primordial, de la cual se derivan todos los cuerpos físicos. Cada ser sensible, llamado Jiva, es una fusión entonces de Purusha y Prakriti, cuya alma Purusha es ilimitada y no está restringida por su cuerpo físico. Acerca del despliegue y evolución de este universo manifiesto, el escritor español Juan Arnau, en su libro Cosmologías de India, afirma que, en general, las cosmologías modernas tienden a considerar la aparición de la conciencia como un fenómeno tardío en la evolución cósmica, asociada a la materia orgánica que fue sintetizada en los hornos estelares. La cosmología Sankhya, por el contrario, sitúa la conciencia en el origen mismo del universo y, en cierto sentido, fuera del mundo natural, aunque reflejándose en él. Como vimos, el Purusha mantiene su estado de conciencia pura por siempre porque no crea ni se implica en todo este mundo natural. El Purusha es el testigo silencioso de la Prakriti y sus cambios. A pesar de esta indiferencia y autonomía, su sola presencia actúa como una especie de catalizador que desencadena toda la creación y su diversidad creciente, ya que desestabiliza a la Prakriti, que en su estado potencial y manifiesto mantiene a las gunas en equilibrio. O sea que en el estado manifiesto las gunas están en un equilibrio tenso. Entonces, la sola presencia del Purusha hace que se desencadene todo esto. Un pequeño empujón, un empujoncito, un toque, genera el desequilibrio subsecuente que da lugar a la manifestación del mundo. Es el Big Bang en su traducción científica moderna. Por eso podemos inferir que esto que percibimos como cosmos proviene del griego cosmos con K, que significa orden. Por lo tanto, en realidad, esto sería su antítesis, el caos, ya que significa desorden o desequilibrio. El cosmos no es un cosmos, sino es un caos, de acuerdo a esta visión del desequilibrio primordial que plantea el Sankhya. Esto no quiere decir que la manifestación, o sea, el desenvolvimiento de Prakriti, no siga un patrón. Ahí tenemos el carácter cósmico de este caos. Pero este patrón o ley universal, que en el Sankhya se define por el principio de causalidad, es el resultado del desequilibrio originario y la interacción de las tres modalidades de la naturaleza, las tres gunas, que se mueven en dirección a una mayor complejidad y densidad de la materia. En ese sentido, el Sankhya constituye un evolucionismo materialista similar al que predomina hoy en la ciencia moderna, pero con un aditivo fundamental, que es la presencia del Purusha. Además, como veremos a continuación, el orden de manifestación puede invertirse en relación a lo que podríamos considerar lógico desde nuestra actual visión del universo. El Sankhya enumera 25 principios de la realidad llamados tattvas, que se pueden traducir como talidades
o sea, la condición de tener una persona o cosa, unas características propias que la definen. Es similar al concepto de esencia. Ya hemos presentado entonces los dos principios primordiales absolutos de Purusha y Prakriti, serían el primero y el segundo. Entonces, cuando el universo no se ha manifestado, se encuentra contenido en forma potencial indiferenciada en Prakriti. En esta instancia se le llama también Mula Prakriti, que significa la raíz de la materia. Mula se traduce como raíz. No existe en este principio primordial ni tiempo ni espacio. Eso va a venir con el desenvolvimiento progresivo del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza el Génesis bíblico, versículo primero del Génesis. En el Sankhya vimos que no hay un Dios creador, tampoco se crean los cielos y la tierra al principio. La siguiente creación del Génesis es la luz, versículo tercero. Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Y aquí sí podríamos trazar una comparación con el tercer tattva. La primera emanación de la materia primordial, o sea, la Mula Prakriti, es Buddhi. El principio de intelección, la inteligencia, etimológicamente significa Buddhi despertar o estar despierto, observar. Buda significa por ello tanto el iluminado como el despierto. Buddhi es la forma más sutil de la materia, pero es materia al fin. Su sustancia está dominada ¿por qué guna? Por la más sutil, por la guna sattva. Por supuesto, porque su característica es la luz. Una de sus características o modalidades de esta guna es la luz. Buddhi es la inteligencia pura, no individualizada. El individuo va a surgir en el siguiente paso, con la formación del ahamkara, el ego o el yo. Eso con lo cual nos identificamos como seres vivos, pero no deja de ser una forma sutil, sutilísima de la materia. El verso 24 del Sankhya Karika, este texto realizado por Ishvara-Kriya en el siglo IV o V de la Era Común, dice: el yo es la autoafirmación. De este surge una doble creación, el grupo de las 11 facultades mentales y los 5 elementos sutiles. El Sankhya Karika está escrito en forma de aforismos, o sea que es muy críptico y conciso. El yo sería la facultad psíquica que reúne la información que procede de los sentidos y la mente. Gracias fundamentalmente a la memoria, o sea, al conjunto de recuerdos, se organiza la experiencia subjetiva y se conforma una suerte de centro virtual, ya que no hay un correlato físico exacto o específico del yo. Y este desarrollo que plantea la escuela Sankhya es muy curioso, ya que a diferencia de nuestra concepción de que el intelecto es una capacidad del yo, es un poder del yo, aquí es al revés. El yo es una emanación del intelecto. Gracias al yo, Buddhi, la intelección, el tercer principio
del sistema y el primer principio de lo manifestado, puede tomar cierta distancia y conocer entidades o cosas. Pero para ello hace falta otro principio, manas o mente. Hasta aquí no se puede hacer una diferencia entre el ámbito psíquico y el físico, ya que lo sensible todavía, recordemos, no se ha producido. También hay que volver a remarcar que esta diferencia irreconciliable entre lo sensible y lo inteligible, si pensamos en la filosofía platónica, por ejemplo, no tiene lugar en la filosofía Sankhya, ya que ambos mundos, el mundo de lo sensible y de lo inteligible, son graduaciones de la misma materia. Volvamos al verso 24. La mente, el principio quinto, surge del yo, y a continuación surgen 10 facultades mentales separadas en dos grupos de 5. Primero, los buddhindriyas, o sea, los 5 sentidos, que son de naturaleza pasiva e invisible, donde predomina la guna sattva. Son en orden, tal cual los presenta el sistema: el oír, el tocar, el ver, el gustar y el oler. Consideren que el ver, que es el sentido que consideramos más importante, está en tercer lugar. No tenemos tiempo para ahondar en esto, pero reflexionen sobre esta cuestión. Luego de los 5 sentidos vienen las 5 facultades de acción, llamadas karmentriyas, que son capacidades que se expresan en el mundo y son manifiestas, son visibles, en orden: el hablar, el asir o el tomar, el mover, el excretar y el procrear. Este sería el grupo de las 11, o sea, los 5 sentidos, las 5 facultades de acción más la mente. Así llegamos hasta el principio número 15, ¿no?, del sistema. El verso 24, el mismo que les presenté antes, aclara que del yo surgen también los 5 elementos sutiles o tanmatras, que son el sonido, el contacto, la forma o imagen, el gusto y el olor. Por supuesto que cada elemento sutil es el objeto correspondiente de cada facultad sensorial. El verso da a entender que hay simultaneidad en este numeroso grupo de 16 principios, los 11 más estos últimos 5 elementos sutiles, ya que todos derivan del yo. En el proceso de manifestación y gradual densidad de la materia es lógico pensar que en realidad se desarrolla en el tiempo, es decir, que la mente se formaría antes del sentido de audición, antes de la capacidad de moverse o mover algo y antes del gusto de tal o cual objeto, por ejemplo. Pero de ello se deduce que el oír se manifiesta antes que el sonido. Por más ilógico que parezca, es coherente con una visión general del Sankhya de ir de lo más sutil a lo más denso y del interior a lo exterior. Lo sensible deriva de la inteligencia y todo como resultado del proceso de manifestación del universo material. El tema es que hasta el principio 20, el elemento sutil más denso del olor, no hay nada que podamos denominar propiamente físico. Todavía no hay ningún objeto material que podamos ver, asir
oler. Para ello tendremos que esperar a que se desprendan de los 5 elementos sutiles los 5 elementos físicos o Mahabhutas. En orden de aparición o densidad son el éter o espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. La tierra se denomina Prithvi en sánscrito y designa también a la diosa tierra o madre tierra, este aspecto sustentador. Entonces, donde se origina la vida es en el Sankhya un elemento reflejo, como la culminación de la manifestación que emerge de Prakriti, concebida como naturaleza primordial, como matriz universal, de donde realmente surge todo lo conocido. O sea que está en el extremo de la manifestación. Lo más denso de lo manifiesto está en el extremo de la materia inmanifiesta, que es Prakriti. A partir de esta base descriptiva de la existencia, que incluye la materia en su relación con la conciencia, vayamos a lo más importante de esta cosmología, que es justamente el sentido de todo esto. Cuando hablamos de cosmología, nos imaginamos que algo sucede en el vasto universo, pero como hemos visto, la cosmología en el Sankhya está implícitamente articulada con una psicología, al punto que no podemos distinguir en qué dimensión se está desarrollando el discurso de la escuela. Ese gran proceso cosmológico que lleva a nuestra mente a imaginarnos un tiempo lejano en la inmensidad del espacio sideral está ocurriendo en nuestras conciencias todos los días. Cuando despertamos, surge Buddhi, luego el yo, la mente que se enfoca en una determinada percepción sensible proveniente de objetos o fenómenos externos al cuerpo. La luz solar, por ejemplo, que entra por la ventana. Y también internos, la contractura muscular si hemos dormido mal o nuestra panza hinchada si hemos tenido problemas con la digestión. Así, a partir de la percepción sensible, se genera una corriente continua de pensamientos que se entremezclan durante el día con nuevas percepciones y pensamientos que culminan cuando nos dormimos. Este es el ciclo del día, de nuestra jornada, y este día es análogo a toda la creación. Pasado un tiempo, toda esta manifestación se retrotrae al origen en un ciclo infinito. Dijimos que el desequilibrio original de las gunas, que originó todo esto, se debe a la sola presencia del Puruya. A partir de allí, ante los ojos de la conciencia, se despliega todo este universo. Ha sido todo un proceso natural, sin causa, sin motivo. El propósito de la filosofía Sankhya no es quedarse aquí con esta descripción, no es encontrar un motivo racional donde no lo hay, sino incentivar el camino del regreso del Puruya individual. El propósito del camino inverso es ir de la oscuridad a la luz, de lo más denso a lo más sutil, al Buddhi, al primer principio de la manifestación, donde la conciencia se revela a sí misma. Así lo comprende el citado Juan Arnau. La conciencia
utiliza la mente para observar el mundo material y recrearse en su diversidad. Cuando se confunde el instrumento con el sujeto, la identificación con la mente crea un intelecto oscuro, un sujeto de oscuridad, mientras que cuando se rebaja la actividad de la mente, cuando dejamos de identificarnos con ese cristal sin luz propia, la conciencia recupera su pureza. Esa desidentificación del sujeto con la identidad que crea la mente es el objeto del yoga. El resultado final de esa desidentificación es la reabsorción en el espíritu, la liberación del sufrimiento, la iluminación. La liberación de Purusha no sería posible sin antes penetrar hasta las profundidades más densas y oscuras de Prakriti. La personificación del proceso sería un abrazo de dimensiones cósmicas entre el principio masculino o Purusha y el principio femenino o Prakriti. Purusha se implica completamente en el mundo de Prakriti. Experimenta la diversidad de la materia para liberarse luego de ella y volver a tomar conciencia de su propia esencia. Del mismo modo, Prakriti encuentra su sentido: desplegarse y replegarse, mostrarse y ocultarse cíclicamente, gracias al espíritu, el testigo primordial de todo ese grandioso espectáculo. Y así hemos llegado a esta introducción al sistema Samkhya y a la culminación de esta primera serie de videos sobre la filosofía más antigua de la India. Quedan muchas cosas por ver de este sistema, como la problemática de los métodos de conocimiento o la concepción de la presencia del efecto en la causa. Entonces daría para un video o una serie de videos directamente, pero al menos quedan abiertas las puertas. Así que, queridos y queridas Purushas del mundo, si han disfrutado del espectáculo, de este despliegue que la Prakriti ha realizado para nosotros en este espacio, en el Jardín de la Filosofía, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir las notificaciones de los futuros videos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Les recomiendo, les doy un adelanto del tema del próximo video, que es el jardín de Tolstoy. Paz a todos los seres.